Hola mis artistas, bienvenidos un día más aquí en nuestro canal. Hoy os traigo tutorial de cómo hacer esta corona de aquí, así que no os voy a hacer perder más tiempo y dentro tuto. Vamos a utilizar de base esta diadema triple, que la podéis comprar ya hecha o podéis usar este tipo de alambres para construirla. Vamos a usar también adornos metálicos que se pueden comprar a por mayor o al peso. Y vamos a utilizar estas rosas. Bueno, estas venían en un ramo y no venían con este acabado metálico, así que en unos clips más adelante os mostraré qué spray he utilizado desde lejos para darle como esta terminación dorada. Ahora vamos a situar las piezas en la diadema. Una vez tengamos las piezas situadas donde las queremos dejar, pues ya empezamos a pegarlas. Y una vez que lo tengamos ya lo llevamos a la cabeza y bueno, aquí podéis ver cómo venían las rosas directamente en un ramito típico de los bazares chinos y este es el spray que os comenté antes. Ahora empezamos a pegar todas las rosas a la diadema por 2 puntos de anclaje para que quede bien fijado. Y ahora voy a pegarles estos adornos que fue de una corona que tenía desde hace mucho tiempo y bueno, los he usado en maquillajes y demás y digo voy a usarlos también aquí porque van a juego con las piezas de arriba, así que simplemente es pegarlo con la silicona caliente y después cuando ya esté pegado reforzarlo con un poquito más de pegamento desde atrás, así nos aseguramos de que no se van a caer. Y para tapar el hueco vamos a poner más rosas, en este caso voy a poner un par más y ya estaría la corona lista. Y con todo esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero de verdad que os haya gustado, os haya aportado. Si es así, déjame un buen like y un comentario ahí abajo. Más que nada para animarme a seguir subiendo contenido. Y bueno, de Halloween tengo ahí unas cuantas cositas pendientes, así que iré subiendo poco a poco. Y una cosita más, que fijo que los más avispados, es decir, los que prestáis más atención, os habéis dado cuenta de que esta corona, la primera parte está rescatada de otra corona que yo había hecho, es decir, la había tuneado. Así que me gustaría muchísimo saber quién se dio cuenta, así que por favor comenta ahí en los comentarios para saber los que estáis más atentos y los que no. Así que bueno, suscríbete para no perderte nada y que también hay unas cuantas cositas pendientes de Halloween, como es el caso de esta corona de aquí, que también subiré el maquillaje y en él también como he hecho sujetador de manos. Así que al loro no te pierdas nada y nos vemos en el siguiente vídeo, familia. Un besazo hiper mega grandote.